15% de generación distribuida y el nuevo estudio de GIZ es el tema que a continuación abordarán los señores Marvin Fernández, Raúl Aguayo y Karina Ches. Ok, bueno, buenos días a todos. Gracias al equipo del Foro de Energía Sostenible por una vez facilitar esta entrega y a todos ustedes por acompañarnos esta mañana. Para Sofer y todos sus más de 85 miembros es un honor y una prioridad ser parte de una vez más de este escenario. Como grupo venimos diligentemente trabajando por casi 10 años de la mano de las instituciones gubernamentales, así como independientemente a través de la educación continua, creación de empleos de calidad en el área renovable aquí en la República Dominicana. En esta oportunidad hablaremos sobre el reglamento de interconexión, su limitante del 15%, qué se está haciendo sobre el mismo y el panorama que debe ocurrir para que las energías renovables continúen su trayectoria hacia la transición de energía limpia, así como las recomendaciones que hacen. Entonces, aquí vemos el reglamento de la interconexión de generación distribuida. Sabemos que el reglamento nos dice, por lo que fue creado, algo muy importante. Constituye uno de los pasos más importantes en la creación de una cultura de autoabastecimiento del suministro eléctrico en la República Dominicana. Entonces, aunque sea a pequeña escala, esto aprovecha los múltiples beneficios que se derivan de la tecnología. Entonces, ¿cuál es el propósito de esto? Básicamente es servir de plataforma para promover el uso eficiente de la energía y que el desarrollo de las alternativas de las energías renovables puedan garantizar la seguridad de los empleados, de los clientes y de sus equipos en el distribuidor. Y claro, así como la preservación del medio ambiente que veremos y hemos visto en este foro. Entonces, el 15%, la próxima. Dentro de este reglamento hay un artículo que hace referencia a un 15%. Entonces, ¿qué significa esto? Básicamente, el artículo 17 menciona que quiere decir que cada circuito, por ejemplo, Jaina, Arroyo Hondo, cualquier circuito aquí de la capital o del interior, no puede tener más del 15% de energía renovable. Entonces, lo importante aquí es que ese número, notar, no fue basado en una justificación técnica. O sea, no mide cómo la energía renovable interactúa con la infraestructura eléctrica y sus múltiples circuitos, que son muchos y son diferentes. Entonces, desde hace varios años, ¿qué ha venido pasando? Número uno, muchos circuitos están llenos o se viene reportando de que ya no hay más capacidad. Entonces, esos negocios, esas familias, esas industrias ya no pueden beneficiarse de las generosidades de las energías limpias. Entonces, al llenarse muchos de estos circuitos, ellos están compuestos de clientes industriales que son parte fundamental de la economía dominicana, hoy y en el futuro. Entonces, la penetración fotovoltaica en las redes de distribución se ha venido frenando desde hace varios años. Y en la zona este del país, como veremos un poquito más adelante, se encuentra prácticamente detenida. Cuenta con la menor cantidad de instalaciones fotovoltaicas, a pesar de su gran potencial, por contar con un excelente recurso solar, un suministro estable y un alto costo de energía. Por tanto, los retornos de inversiones son muchísimo más rápidos. Entonces, si tenemos todas estas industrias de manufactura, de turismo, que se pueden beneficiar en este escenario, es necesario el cumplimiento del marco regulatorio actual, que ya existe, para la competitividad del país, así como para el logro de nuestras metas nacionales e internacionales en cuanto a la reducción de nuestras emisiones de gases de invernaderos y generación de energía con fuentes renovables, establecida en la ley 5707, que es la ley de energía renovable que todos conocemos. Entonces, ¿por qué es esto importante de que todo ciudadano, representante político, educador, empresario, conozca y entienda este impasse? Porque estamos negando a nuestros sectores claves, como la manufactura y el turismo, que mencionamos, a poner un límite del 15%, de poder beneficiarse de la energía más limpia y rentable del planeta. Entonces, esta energía, ya sabemos, nos hará como nación más competitiva a nivel global, y porque ahora más que nunca, si no competimos con el mundo, vamos a sufrir a nivel de empleos, de innovación, de calidad de vida. Entonces, la próxima. Aquí vemos, estas son las estadísticas para que vean una comparación cómo va la cosa. De septiembre al 2019, el año pasado, de las instalaciones fotovoltaicas y su presentación. Ahí vemos la cantidad de clientes y la capacidad instalada.
Si vemos, es un número, como mencionaba en el este, que son áreas donde hay muchísimo potencial y mayores consumidores. Si vemos eso en equivalente a contaminación ambiental, también es un número bien impresionante. Ahora vamos a la próxima, que vamos a ver al día agosto de este año, 2020. Vemos que apenas en un año solo se han ingresado 7 clientes al este, por ejemplo, al programa de medición NIT. Entonces, aquí tenemos un año después y con 61 kilovatios instalados. Eso básicamente tiene un impacto no solamente comercial, pero también en la reputación del país. Vamos a la próxima. Ahora, sobre los pro-consumers. Si echamos un vistazo a los prosumers, que básicamente son quienes consumen energía a través de la red, pero también producen su propia energía a partir de fuentes renovables, vemos que el 95.6% de los pro-consumers, en República Dominicana son clientes de las EDES, la EDE Sur, EDE Norte y EDE Este. Y estos representan el 97.7% de la capacidad instalada. Entonces, si uno hace un análisis comparativo, uno ve que básicamente apenas representan un 0.22%. Entonces, la tendencia de los prosumers debe seguir creciendo. Está creciendo a nivel mundial, representa una seguridad en el sector de las energías renovables. Ahora, como mencionaba anteriormente, aquí podemos ver un diagrama sobre las barreras principales. Vamos a la próxima. Okay. El límite donde no hay justificación técnica, que ya lo venimos mencionando, impide alcanzar los objetivos. O sea, ya sabemos que tenemos una meta que hemos firmado y reafirmado de las energías renovables para la República Dominicana, el ODS número 7, que es una energía asequible como los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas. La Constitución, el artículo 17 lo menciona. O sea, tenemos un compromiso ya internacional y local que venimos manejando mucho, y este impasse no va a permitir que eso pase a menos que lo atendamos. Y, por cierto, como mencionaba, hay leyes y hay reglamentos que avalan y perfectamente están alineados con estos compromisos. Simplemente tenemos que ser más diligentes en que se cumplan. Pero así como lo mencionamos, tenemos buenas noticias. Hemos venido a SOFER en los últimos años abogando porque se cree una justificación técnica para que podamos entender cuál es la capacidad real, hasta dónde podemos llegar y poder trabajar de la mano, como lo venimos haciendo, complementándonos, y que esa transición no sea disruptiva, pero que sea fluida y beneficie a todos los actores. Entonces, la buena noticia es que vamos a hablar precisamente de este estudio. Le voy a pasar la palabra a Marvin para que también nos dé los detalles de qué significa, dónde estamos y qué dicen estos estudios de la realidad de la República Dominicana en términos de la penetración. Muchas gracias, Karina, por cederme la palabra, y bienvenidos todos los participantes de este interesante foro de energía sostenible. Ya entrando un poco en materia en lo que es el estudio que hizo la empresa consultora alemana, una empresa independiente llamada Energy Nautics, donde presentó el pasado 29 de octubre su estudio que ellos llamaron Nivel de Penetración Fotovoltaica Permisible en las Redes de Distribución Dominicana. Es importante resaltar que este estudio se hizo dentro del marco del proyecto de transición energética, con un gran apoyo de lo que es la Agencia de Cooperación Alemana, y hubo un alto grado de cooperación entre los principales actores del sector eléctrico. Aquí estamos hablando del Ministerio de Energía y Minas, que absorbió ahora lo que es la CDE, la Superintendencia de Electricidad, la Comisión Nacional de Energía, y las empresas distribuidoras de electricidad, EDESUR, EDENORTE y EDEESTE, que son quienes operan y mantienen las redes de distribución en la República Dominicana. Este estudio, desde ASOFER, nosotros lo vemos como clave y sienta las bases para lo que es propiciar un desarrollo sostenible que impulse lo que es el autoconsumo y la generación distribuida. Ahora tenemos unas nuevas autoridades que recientemente cumplieron sus primeros 100 días y quienes han demostrado que tienen un real interés en proyectar lo que son las energías renovables, el uso eficiente de la energía. Inclusive vimos como el presidente fue en un carro Tesla impulsando lo que es la movilidad eléctrica a su toma de posesión. Entonces, siempre lo hemos dicho en todos los foros que hemos participado, las energías renovables son claves para temas como son la competitividad,
el empleo, aumentando la resiliencia. Nosotros que somos un país tan vulnerable en cuanto al tema del cambio climático, somos el país número 9 en vulnerabilidad. Y también las fuentes renovables son una forma de recuperación de empleo y de economía sostenible o economía verde a la cual estamos todos abocados. Entonces, ya entrando en cómo se hizo el proceso de selección de los circuitos para el estudio, en total las 3 distribuidoras tienen un total de 512 circuitos o alimentadores en media tensión y cada uno de ellos tiene diferentes características a nivel de voltaje, pico de demanda, longitud y porcentaje de penetración fotovoltaica. Se tomaron 12 circuitos, 4 de cada distribuidora, para hacer el siguiente análisis. Estos fueron los circuitos que se tomaron en consideración. Como pueden ver aquí, la longitud del circuito varía. Tenemos circuitos tan largos como este, que tiene 187 kilómetros y 10.4% de penetración fotovoltaica, y como este, que tiene una longitud mediana, digamos, que ya tiene una penetración cerca del 70%, y circuitos tan cortos como el ENVA 102, que es de Sur, por ejemplo, que tiene 12 kilómetros y 9.1% de penetración fotovoltaica. Basado en estos 12 circuitos, que son una representación del universo de circuitos de las 3 distribuidoras, porque algunos tienen un alto grado de penetración y otros tienen un nivel bajo de penetración con diferentes cargas residenciales, cargas industriales, comerciales. Entonces, el estudio tomó en cuenta lo siguiente, que hay 2 puntos críticos en los cuales debemos poner especial atención. Por ejemplo, la curva que representamos aquí en color amarillo es la curva de generación típica solar, donde alcanzamos la máxima producción al mediodía y en ese momento se produce una demanda mínima. En nuestro país, la República Dominicana, la demanda máxima siempre ocurre en horas de noche, cuando confluyen la carga industrial y la carga comercial. Y en ese momento no hay penetración fotovoltaica. Entonces, cuando se da la mínima demanda del sector eléctrico y la máxima demanda fotovoltaica, pues ¿qué ocurre? Aumentan las inyecciones a las redes de distribución y en ocasiones puede ocasionar sobrevoltajes en la red. Pero en el escenario en el próximo escenario, cuando hay un pico de demanda y no hay generación fotovoltaica, entonces se reduce el voltaje en la red. Siempre se ha dicho, y este estudio lo afirma, que la generación distribuida a través de energía fotovoltaica pues ayuda a las mismas distribuidoras a mejorar lo que es la calidad del voltaje a través del circuito. Y lo vamos a ver en estas gráficas. Aquí estamos analizando el circuito ALMA 101 con una generación fotovoltaica uniforme, quiere decir que la generación fotovoltaica no está al inicio, está al inicio del circuito con un 33%, en la mitad del circuito y al final del circuito, o sea que la generación fotovoltaica es uniforme. A lo largo de todo el circuito hay generación fotovoltaica. Vemos que cuando la demanda es máxima y no hay generación fotovoltaica, el voltaje tiende a la baja. Y estos son los límites permisibles de la regulación actual. Ya cuando sobrepasa este límite, este umbral, digamos que es sobre el 135% de penetración fotovoltaica, es cuando se alcanza una violación de voltaje. O sea que ahí no se puede, en este circuito, no se puede exceder al 135%. Recordando lo que dijo Karina hace un momentito, tenemos un límite de un 15% en todos los circuitos de distribución de las empresas distribuidoras. Miren este caso. En este caso, inclusive el voltaje cae por debajo de lo permitido cuando la demanda es máxima y no hay penetración fotovoltaica. Vemos claramente como la demanda, como el voltaje aumenta en la medida en que la penetración fotovoltaica aumenta. Y aquí no es posible sobrepasar el 30% de penetración fotovoltaica. Cada circuito es muy característico y aquí la generación fotovoltaica se encuentra al final del circuito. Y en este otro circuito, que es Arroyo Hondo 104 de la empresa Edesur,
vemos como aún con un porcentaje de penetración de un 150%, todavía tenemos un margen para meter más generación fotovoltaica sin afectar lo que es el voltaje de las empresas distribuidoras. Está claro que este estudio presenta una realidad y ayuda a derribar lo que nosotros venimos diciendo hace más de 2 años, de que la generación distribuida ayuda a las empresas dominicanas y en realidad no representa en la mayoría de los casos un problema para las distribuidoras. Nosotros vemos más que esto es una barrera de entrada por un tema económico, porque las empresas distribuidoras dejan de facturar X cantidad de energía según como ellos lo han expresado en otros escenarios, pero lo que tenemos que ver es la visión República Dominicana, hacia dónde estamos abocados. Aumentar nuestra generación fotovoltaica, ser más resilientes, eliminar nuestra dependencia de los combustibles fósiles y aumentar lo que es nuestra generación basado en recursos sostenibles, lo que conllevará evidentemente a que nosotros no tengamos que comprar tanto petróleo todos los años. Ahora le pasaré la presentación a mi compañero Raúl, donde él presentará lo que es las conclusiones del estudio. Gracias, Marvin, y buenos días a todos. Marvin presentó ahí la primera parte del estudio. Este estudio, él lo comentó por arriba, pero se hizo con 2 simulaciones distintas. Una simulación en la que las instalaciones fotovoltaicas estaban distribuidas a todo lo largo del recorrido del circuito, y otra donde la generación estaba concentrada hacia el final del circuito para ver el impacto que esto pudiera tener. En todos los casos, todos los circuitos analizados y todas las modelaciones que se hicieron, se evidenció que todos los circuitos soportaban más del 15% que tiene de límite actual. Cabe resaltar que el límite actual no es un límite duro, sino simplemente un límite a partir del cual, para poder seguir teniendo penetración de instalaciones fotovoltaicas, hay que hacer un estudio complementario. La gran dificultad que hemos tenido es que estos estudios suplementarios o no se hacen o toman demasiado tiempo en realizarse y traer un resultado. Y esa era la mayor diferencia que había entre las empresas distribuidoras y los que promovemos la penetración de la energía renovable. Es decir, mira, con un 15% no hay ninguna amenaza a la estabilidad de la red. Y gracias al apoyo de la GIZ, entonces ya tenemos finalmente un aval técnico, un estudio real hecho en nuestras redes que refuerzan ese punto de que el límite del 15% no es de qué preocuparse, que fue fijado de manera arbitraria y no tiene razón de ser. Si se fijan, dependiendo del circuito, se puede llegar hasta a sobrepasar un 150% de penetración. Cuando hablamos de ese porcentaje, es la relación entre la demanda del circuito y la generación fotovoltaica. Es decir, ahora mismo, si el circuito demanda 100, el límite es que puede inyectarse 15. Lo que estamos viendo es que hay circuitos que si se demanda 100, se puede inyectar hasta 150 sin generar inestabilidad o problemas técnicos en la red. De hecho, en todos los circuitos que se analizaron, los más desfavorables fueron los alimentadores rurales, pero en ningún caso de alimentador rural había un tema de conflicto por debajo de una penetración de un 25%. Y en ningún circuito urbano había conflicto por debajo de un 50%. Entonces, es la conclusión de este estudio y la recomendación que ese estudio complementario no es necesario hacerlo y no es necesario entorpecer todo el proceso de la aprobación de nuevas instalaciones
hasta un mínimo de un 25% en alimentadores rurales y un 50% en alimentadores urbanos. Es decir, que a nivel técnico tendríamos luz verde para poder seguir instalando sin necesidad de entorpecer el proceso, de invertir en recursos complementarios hasta estos nuevos límites planteados, resultado de estudios técnicos reales en los cuales estuvieron involucrados las distribuidoras y fue revisado a nivel técnico por ello. Por eso se recomienda un nuevo proceso de interconexión donde la definición del límite sea basada en un estudio técnico a partir de esos nuevos límites establecidos. Es decir, una vez un circuito urbano llegue a un 50%, no un 15%, entonces hacer un estudio técnico de ese circuito y ver, bueno, este circuito permite un 75, un 50, e ir regulando en base al estudio de cada circuito sin necesidad de hacer un estudio caso a caso, que lo que hace es entorpecer y frenar el desarrollo de la penetración de las renovables. Como recomendaciones del estudio, se habla de aplicar un control de potencia reactiva, es decir, utilizar inversores fotovoltaicos que tengan volt bar. Se recomienda que la generación fotovoltaica se limite al 70% de la capacidad instalada de los paneles, es decir, que si instalamos 100 kilos de paneles, los inversores, que son los que realmente tienen la capacidad de generar la corriente alterna e inyectar a la red, se limite a un 70% de eso. Esto permite aplanar más la curva y dar un poco más de estabilidad a las fluctuaciones generadas por este tipo de tecnología. Nosotros como ASOFER, de manera complementaria a estas recomendaciones del estudio, entendemos que los datos del porcentaje de admisibilidad y la capacidad disponible que tiene cada circuito deben ser de dominio público, estar actualizado de manera periódica, mensualmente, a través de un enlace web donde toda la población pueda ver, mira, este circuito permite un 50%, estamos en un 30%, todavía hay un 20% de capacidad. Eso no debe ser un misterio en el que haya que recurrir y perder un tiempo ahí en una oficina de una distribuidora. Se debe definir un criterio para priorizar la entrada de las nuevas instalaciones renovables. El primero que llega debe tener un turno y se debe tener visibilidad también de esos turnos. Es decir, si su circuito está lleno y hay que hacer una mejora, usted tiene un turno reservado para ser el primero en que le den el permiso una vez esa mejora sea implementada. Y esa capacidad de las distribuidoras de realizar esos estudios técnicos complementarios que digan, no, mira, aquí no es un 50, aquí podemos llegar a un 75 o a un 100, deben ser reforzadas para que esto se haga de manera ágil y oportuna y deje de ser un freno. Entonces, realmente este estudio yo creo que ha dejado las cosas sumamente claras con un fundamento técnico de una empresa de renombre internacional, donde el entorpecimiento del desarrollo y el crecimiento de las energías renovables en el área de distribución y los prosumers se le quite ese freno y realmente se pueda seguir desarrollando como ha marcado el país a nivel de estrategia nacional. No sé si quedamos con tiempo, son las 12, que era la hora de la agenda. Si hay alguna pregunta o comentario, pues podemos atenderlo en estos momentos. Muchas gracias por la invitación de nuevo a compartir esta información y por la atención de todos ustedes. Bueno, muchísimas gracias a Karina, a Marvin, a Raúl Aguayo por estas informaciones que nos enriquecen porque nos dan conocimiento acerca de cómo va el sector fotovoltaico en la República Dominicana. Hay muchas preguntas, como sabrán, imaginarán. Por razones de tiempo no podemos transmitirla todas. Tenemos una aquí que vamos a ver, se responde brevemente. Dice, este crecimiento se refiere cuando Karina abordaba el tema del descenso en la instalación de soluciones fotovoltaicas. Dice un amigo, este crecimiento no ocurre por el cobro del contador bidireccional. Karina, brevemente. Perdón, no entendí la pregunta.
Sí, nos pregunta el caballero que si esto de crecimiento de las soluciones fotovoltaicas no ocurre por el cobro de contador bidireccional. Esa es la pregunta que por el cobro, si quiere el contexto, Karina, que la estoy viendo en el chat, la pregunta. Me parece que se refiere a si el freno del desarrollo, del incremento en las renovables a nivel de distribución no se ha visto frenado, mermado por el tema del cobro de los contadores bidireccionales. Sí, bueno, eso es un tema, muy buena pregunta, porque una de las cosas que ASOFER también aboga por es que sean las reglas iguales en todas las redes. Por ejemplo, hay EDES que cobran, yo entiendo, ustedes me corregirán, montos diferentes, incluso sistemas aislados, pero el tema de los contadores, yo diría que no es la razón principal para frenar, sino más bien el retraso y la incertidumbre de cuánto hay. O sea, muchas veces uno se ve ante la situación donde una instalación ya tiene su solicitud hace bastante tiempo y solamente está esperando esa instalación, lo que tiene una repercusión financiera en caso de que si el cliente ha pedido un préstamo, en caso de si el cliente ya tiene todos sus documentos y simplemente no tiene una fecha, y eso pone a nosotros las instaladoras también una posición bien difícil. O sea que yo creo que el freno no es tanto eso, pero sí es un impasse que tiene una repercusión financiera para el cliente y es muy mal al final para todos. Excelente, muchas gracias Karina, gracias a Marvin Fernández por sus excelentes exposiciones. Por razones de tiempo no podemos continuar en este panel tan enriquecedor, tenemos muchísimas preguntas que las pasaremos a ustedes de manera que pueda luego en otro evento nosotros poder abordarlo. Les agradecemos muchísimo y nos encontraremos el año que viene, el 15 de septiembre, para la aclaración. Esperamos que ya pueda ser de manera presencial y compartir de manera directa con toda la gente que sigue estos temas, que es apasionada de ellos, o que lo hace porque todos dependemos, sin lugar a dudas, de la energía en estos momentos para continuar con muchas vidas de manera eficiente. Gracias y nos encontramos en otro panel de esto. En estos momentos despedimos a este panel y de inmediato pasaremos al siguiente. En este panel contaremos de las situaciones del tipo de arreglo. Este evento llega a ustedes gracias a la transición energética en el nuevo gobierno. o INTEC, a nuestros socios aliados, la Asociación Dominicana de Fomento a las Energías Renovables, ASOFER, a la Asociación de Suplidores de Materiales Eléctricos Incorporados, ASUME, a nuestros media partner, Diario Libre, El Nuevo Diario, a Bioelectricidad Industrial.